Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 41. Capítulo 41. Muerte rápida. Sonido metálico. Se escuchó un sonido metálico nítido. La técnica de desplazamiento corporal de Seimei aún no estaba completamente dominada. Su nivel 2 no le permitía lograr el efecto de teletransportación frente a Genin. Por lo tanto, antes de que Seimei pudiera atacar, el Iwanin Genin reaccionó y levantó su kunai, bloqueando el ataque de Seimei. Sin embargo, debido a su brazo previamente lesionado, su fuerza no era suficiente y Seimei lo dominó fácilmente. Al observar el brazo ensangrentado del oponente, los ojos de Seimei parpadearon. Su kunai cortaba y apuñalaba, lanzando más de una docena de ataques en un abrir y cerrar de ojos. Aunque el Genin Iwanin hizo todo lo posible para defenderse, todavía no pudo seguir el ritmo de Seimei. Finalmente, tras otro kunai, Seimei encontró una oportunidad. Ejerció fuerza desde la cintura y el abdomen y pateó con fuerza con el pie derecho. Golpear. Se escuchó un impacto amortiguado. El Genin Iwanin sintió que su brazo izquierdo se entumecía y todo su cuerpo salió volando en diagonal hacia atrás. Seimei no se rindió. Antes de retraer el pie derecho, lanzó rápidamente 3 shurikens. Potenciados por su lanzamiento de shuriken de nivel 3, apuntaron directamente a 3 puntos vitales. Sintiendo el peligro, el Iwanin Genin lo esquivó rápidamente. Desafortunadamente, en el aire y sin ningún lugar donde apoyarse, incluso después de girar su cuerpo con todas sus fuerzas, solo pudo esquivar 2 de ellos. Al final, un shuriken alcanzó su muslo. La sangre brotó a borbotones. El shuriken que Seimei lanzó le había dado justo en la arteria de la pierna. Cuando su cuerpo aterrizó, el Iwanin Genin no pudo mantener el equilibrio y tropezó, dejando escapar un gemido reprimido. En ese momento, Seimei utilizó la técnica Body Flicker y apareció silenciosamente detrás de él. Un escalofrío le recorrió la espalda y gotas de sudor resbalaron por la frente del Genin Iwanin. Una profunda desesperación emanaba de él. No, una voz casi suplicante llegó a los oídos de Seimei. Pero él permaneció impasible. Silbido. Se escuchó el sonido de una cuchilla perforando carne. Las pupilas del Genin Iwanin se dilataron de repente y la sangre empezó a gotear desde la comisura de su boca. Jadeo, jadeo, un sonido como si la tráquea se le hubiera bloqueado salió de la boca. Seimei, sin expresión alguna, sacó el kunai de su espalda. PFF. Un bocado de sangre brotó de la boca del Iwanin Genin. Luego se desplomó en el suelo, completamente sin vida. Después de matarlo, Seimei examinó sus alrededores y luego corrió inmediatamente hacia Mizutani Shizuko. Su taijutsu ya era débil, y ahora estaba siendo asediada por 2 Genin Iwanin. La situación no pintaba bien, y Seimei tuvo que rescatarla rápidamente. Como era de esperar, después de tomar la delantera en el ataque, solo tomó menos de 3 minutos para que los 2 Iwanin Genin cayeran al suelo. Entonces, sin descansar, Seimei apuntó a los 2 Genin Iwanin que estaban luchando contra Ryosuke. Al igual que antes, después de que él y Mizutani Shizuko se unieron a la pelea, los 2 Genin Iwanin no tuvieron muchas posibilidades de resistir y fueron asesinados en unos pocos minutos. Seimei y sus 2 compañeros de equipo eran los únicos 3 Genin del lado de Konoha, por lo que los Iwanin asignados para lidiar con ellos también eran Genin. Este era un arreglo perfectamente normal. 2 contra 1, y ambos siendo Genin, los Iwanin teóricamente no podían perder. Sin embargo, no esperaban que Seimei fuera alguien que cambiara el juego, un Genin de nombre, pero con un poder de combate que excedía ampliamente ese nivel. Al final, un error provocó la muerte de 6 Iwanin Genin. Pero eso fue todo. Tras matar a 6 Genin Iwanin seguidos, finalmente atrajo la atención de otros Iwanin.
Inmediatamente, 3 Chunin y Guanin abandonaron a sus oponentes y cargaron directamente contra él. Al ver esto, Seimei no se giró y les dijo a Ryosuke y Mifutani Shizuko que estaban detrás de él: ayúdenme a detener al de la izquierda. Está bien. X2 Después de haber luchado juntos durante tanto tiempo, Ryosuke y Mifutani Shizuko tenían una confianza considerable en Seimei. Por eso, después de hablar, aceptaron casi sin dudarlo. Tras recibir la confirmación, Seimei no perdió más tiempo. Pateó el suelo con ambos pies y cargó contra los dos Guanin Chunin a la derecha. Zumbido. 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 Varios shuriken volaron hacia él. La figura de Seimei se balanceó levemente, como una mariposa revoloteando entre flores, esquivando fácilmente el ataque. Al ver esto, las expresiones ya serias de los dos Guanin Chunin se volvieron aún más sombrías. No les sorprendió que Seimei pudiera esquivar esta oleada de ataques. Después de todo, alguien capaz de matar a 6 de sus genin en tan poco tiempo debía tener alguna habilidad. Pero lo que no esperaban era que Seimei lo esquivara sin esfuerzo, con el shuriken casi rozando su cuerpo. Esto parecía simple pero en realidad era muy peligroso. No solo requería que el ninja fuera audaz y meticuloso, permaneciendo calmado y sereno antes de que llegara el ataque, sino que también requería que tuvieran un juicio claro del ataque del oponente. De lo contrario, no solo no ahorraría energía, sino que además podría acabar cubierto de sangre. Por lo tanto, en términos generales, a menos que estuvieran absolutamente seguros, los ninjas dejarían cierto margen de error. Pero claramente Seimei no lo hizo. Esto hizo que los dos Guanin Chunin fueran aún más cautelosos con él. Todo esto ocurrió en un instante. Tras esquivar el ataque de shuriken de los dos ninjas de Iwa, Seimei no perdió el ritmo y llegó frente a ellos en un abrir y cerrar de ojos. Se oyó el estruendo de los kunais al chocar. Gracias al último mes de entrenamiento, su experiencia en combate había aumentado enormemente. Ahora, frente al ataque combinado de dos Chunin de Iwagakure nuevamente, ya no estaba tan pasivo como lo había sido durante la emboscada anterior. Sin embargo, su objetivo no era solo entretenerlos. Seimei miró de reojo el campo de batalla. Del lado de los Jonin, aunque Konoha estaba en desventaja, ninguno de los dos había sufrido bajas todavía. Del lado de Chunin y Genin, además de los 6 Guanin Genin que había matado, un Guanin Chunin y 2 Guanin Genin habían sido asesinados por sus otros compañeros de equipo. Sin embargo, al estar superados en número, matar a estos 3 enemigos le había costado a Konoha 2 Chunin. En otras palabras, todavía había 6 Jonin, 8 Chunin y 1 Genin en el lado Guanin. Y de su lado, aparte de los 2 Jonin y los 2 Tokubetsu Jonin, solo quedaban 4 Chunin, junto con los 3 Genin de su equipo 17. 4 más 3 contra 8 más 1, tenía que matar al menos a 2 o 3 Guanin Chunin más para mantener cierto equilibrio en el campo de batalla Chunin y Genin. En cuanto al campo de batalla Jonin, eso no era algo en lo que él pudiera participar o influir. Todo lo que Seimei podía hacer era intentar lo mejor que pudiera para asegurarse de que su lado del campo de batalla no colapsara. Cualquier otra cosa estaba más allá de sus capacidades. A menos que estaba dispuesto a exponer su Sharingan. Pero a menos que fuera absolutamente necesario, Seimei no lo haría. El Sharingan era su carta del triunfo, y la razón por la que se le llamaba carta del triunfo era su capacidad de cambiar el curso de la batalla. Aunque su Sharingan era solo un Tomoe, combinado con la ilusión demoníaca, técnica de estacas encadenadas que dominaba, incluso un Jonin se vería algo afectado por un ataque sorpresa. Y los ninjas eran frágiles. Mientras pudiera aprovechar esa oportunidad, incluso si no podía matar al enemigo directamente, al menos podía herirlo gravemente. De esa manera, tendría la oportunidad de escapar. Por lo tanto, a menos que se viera acorralado, no usaría su Sharingan. Capítulo 42. Capítulo 42. Aprovechar la oportunidad. Recuperándose, Seimei fijó su mirada nuevamente en el Guanin Chunin frente a él. La batalla aún continuaba. Seimei, luchando 1 contra 2, no mostró signos de debilidad. Pero esto fue solo temporal. Después de todo, Seimei estaba solo. Ante los ataques combinados de 2, era inevitable que con el tiempo aparecieran oportunidades. Por lo tanto, debo terminar esto rápido.
Y para lograr una victoria rápida, primero necesitaba liberarse del enredo actual. Participar constantemente en combates cuerpo a cuerpo no le permitiría aprovechar sus ventajas. ¿Cuáles eran sus ventajas? Naturalmente, era su lanzamiento de shuriken de nivel 3 y el ninjutsu que generalmente se había mejorado a nivel 2. Con esto en mente, Seimei comenzó a elaborar estrategias. Cuando vio a Ryosuke y Mizutani Shizuko luchando contra el Iwanin Chunin, de repente se le ocurrió una idea. Entonces, en la pelea posterior, Seimei ocasionalmente miraba hacia allí, mostrando ansiedad cada vez que los dos se lastimaban. Sus cambios fueron notados naturalmente por los dos Iwanin Chunin. Intercambiaron una mirada, entendiéndose sin palabras. Seimei también observó sus cambios, pero permaneció inexpresivo. Ahora, ambas partes estaban esperando una oportunidad. Finalmente, después de una cantidad de tiempo desconocida, Mizutani Shizuko fue descuidada y el Iwanin Chunin le arañó el brazo y comenzó a sangrar. El intenso dolor provocó que Mizutani Shizuko dejara escapar un grito involuntario. Al ver esto, la expresión de Seimei cambió ligeramente, como si su atención se hubiera desviado. Su movimiento de esquiva se retrasó ligeramente. Entonces, se oyó un desgarro. La ropa del hombro izquierdo de Seimei fue rasgada por uno de los ninjas de Iwa, dejando al descubierto un poco de sangre. Al ver esto, los ojos del otro Iwanin Chunin se iluminaron y rápidamente agitó su kunai, apuntando a los puntos vitales de Seimei. Las acciones posteriores de Seimei ilustran perfectamente el dicho: un paso en falso lleva a otro. Al no esquivar a tiempo, Seimei sufrió algunas heridas. Aunque no fueron graves, podrían considerarse insignificantes, pero el ritmo de la batalla se vio interrumpido. Por lo tanto, bajo el ataque de los otros Iwanin, solo podía retirarse paso a paso. El Iwanin que había herido a Seimei primero también aprovechó la oportunidad para lanzar un feroz ataque contra él. Al final, Seimei no pudo soportarlo y uno de ellos le dio una patada en el brazo derecho. De hecho, si Seimei no hubiera bloqueado con su brazo en el momento crítico, esa patada podría haber caído sobre su cabeza. Si eso hubiera sucedido, no habría sido tan simple como salir volando. Así es, después de ser golpeado por esa patada, Seimei involuntariamente voló hacia la parte trasera izquierda. Sin embargo, lo que los dos Iwanin no notaron fue que en el momento en que los pies de Seimei dejaron el suelo, pateó el suelo con fuerza, haciendo que su vuelo hacia atrás fuera un poco más rápido. Pero incluso si se hubieran dado cuenta, no les habría importado porque no tenían la intención de darle a Seimei tiempo para respirar. Zumbido. 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 Los dos Iwanin lanzaron varios shuriken y kunais mientras perseguían de cerca al Seimei volador. No solo eso, sino que ellos mismos los seguían de cerca, listos para asestar el golpe final en cualquier momento. Seimei estaba muy familiarizado con este tipo de método de ataque oportunista porque lo había utilizado para matar a un genin Iwanin no hacía mucho tiempo. Sin necesidad de adivinar, Seimei sabía que, independientemente de si podía esquivar esta ola de ataques de shuriken y kunai o no, en el momento en que aterrizara, se enfrentaría a una serie de ataques de los dos Iwanin Chunin. En ese momento, si no podía reaccionar a tiempo, terminaría como el Iwanin genin que había matado, siendo asesinado instantáneamente por los dos Iwanin Chunin detrás de él. Incluso si reaccionaba, habiendo perdido la iniciativa, sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Parecía que su situación era desesperada. Sin embargo, no había pánico en el rostro de Seimei, e incluso había un toque de satisfacción. Golpe. 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 Todos los shuriken y kunais lanzados por los dos Iwanin Chunin alcanzaron a Seimei. Sin embargo, el sonido producido no era el de cuchillas perforando carne, sino más bien algo parecido a cuando se incrustaban en la madera. Esperar. No era así, simplemente estaban incrustados en la madera. El Seimei que aterrizó se había transformado de alguna manera en un tronco de madera, plagado de shuriken y kunais. Al ver esto, los dos Iwanin, que estaban a punto de moverse para matar, se detuvieron en seco y exclamaron sorprendidos. Jutsu de sustitución. No les sorprendió que Seimei conociera el jutsu de sustitución, sino más bien cómo pudo haberlo realizado en tan poco tiempo.
Es posible que ni siquiera ellos hubieran podido hacerlo con éxito. Sin embargo, estas cosas no importaban por ahora. Lo importante era, ¿dónde estaba Seimei ahora? Los dos experimentados Iwan y Chun-Lin escanearon inmediatamente las áreas cercanas adecuadas para esconderse. Entonces vieron a Seimei parado en la rama de un árbol. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Seimei colocó su mano derecha frente a su boca y escupió una enorme bola de fuego carmesí. Una ola de calor los invadió, y los dos ninjas de Iwa se apresuraron a esquivarla. Pero como habían perdido la iniciativa, incluso con sus rápidos movimientos, la bola de fuego explosiva los afectó. Auge. Un ninja de Iwa cayó al suelo torpemente. Antes de poder recuperar el aliento, se agarró apresuradamente al tronco de un árbol, intentando levantarse. Pero en ese momento, un kunai salió disparado del humo. El Iwanin rápidamente movió su cuerpo hacia un lado, evitando por poco el ataque. Sin embargo, antes de que pudiera regocijarse, vio el kunai volar detrás del árbol y de repente cambiar de dirección, dando vueltas desde el otro lado del árbol. Chisporroteo. 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 El sonido de la fricción del cable llenó el aire. Antes de que el Iwanin pudiera reaccionar, su cuerpo fue atado al árbol con un alambre. Solo entonces se dio cuenta de que había un cable delgado, casi invisible, conectado al kunai, y era este cable el que lo había atado al árbol. El ninja de Iwa pareció darse cuenta de algo y maldijo para sus adentros. Intentó liberarse, pero el alambre le ataba los brazos, lo que le impedía hacer sellos manuales. Así que solo podía confiar en la fuerza bruta. Pero el cable no se rompió tan fácilmente. Mientras luchaba, una línea de fuego emergió del humo, viajando a lo largo del cable como un dragón de fuego, ardiendo directamente hacia él. ¡Ah! Sus gritos agonizantes resonaron por todo el campo de batalla, durando varias respiraciones antes de desvanecerse gradualmente. Seimei salió lentamente del humo y observó a Iwanin Chun-Lin, cuyo cuerpo estaba carbonizado, pero aún con vida. Lanzó un kunai con indiferencia, quitándole la vida. Entonces miró hacia la derecha, no muy lejos, donde otro ninja de Iwa forcejeaba. Era uno de los dos que lo habían asediado antes. En ese momento, varios shurikens se incrustaron en su cuerpo y la sangre brotaba a borbotones sin control. Intentó levantarse varias veces, pero fracasó en cada intento. Sin duda, estos shuriken también fueron obra de Seimei. Antes, había aprovechado la cobertura de humo para activar brevemente su Sharingan. Con él, realizó múltiples tareas, no solo usando el kunai y el alambre para atrapar al Iwanin frente a él, sino también enviando shuriken al cuerpo del otro Iwanin. Mirando al Iwanin que luchaba, Seimei sacudió la cabeza y casualmente lanzó un kunai, poniendo fin a su sufrimiento. Con esto, ambos Iwanin Chunin fueron asesinados por él. Mirando hacia atrás en toda la batalla, se podría decir que el punto de inflexión comenzó a partir de esa patada. Después de decidir la estrategia de victoria rápida, Seimei insinuó a los oponentes que estaba muy preocupado por la situación de sus compañeros de equipo. Gracias a su ventaja de edad y sus acciones previas de rescatar inmediatamente a Ryosuke y Mifutani Shizuko después de matar a su oponente, los dos Iwanin Chunin no sospecharon nada. Entonces, cuando más tarde Seimei mostró un estado distraído debido a la lesión de Mifutani Shizuko, los dos tampoco lo dudaron. Después de eso, Seimei naturalmente reveló una oportunidad y los dos cayeron en ella. En el momento en que lo echaron, Seimei supo que su plan había tenido éxito. Aunque los ataques posteriores del oponente estaban bien coordinados, su jutsu de sustitución había sido cultivado durante mucho tiempo hasta la perfección de nivel 3. Sumado al tiempo extra que ganó al acelerar durante su vuelo hacia atrás, fue suficiente para ejecutar el jutsu de sustitución. A partir de ese momento, la situación cambió. Primero, tomó al oponente por sorpresa con un estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Luego, usando su Sharingan y su lanzamiento de Shuriken, atrapó a uno e hirió gravemente al otro. Finalmente hizo lo que acababa de hacer. Él empezó directamente. Capítulo 43. Capítulo 43. Apuntado.
Después de matar a los dos Iwanin Chunin, Seimei tomó un breve descanso y estaba a punto de ayudar a Ryosuke y Mifutani Shizuko de la misma manera, eliminando a los Iwanin restantes. Pero en ese momento, un leve silbido se escuchó repentinamente a un lado. Seimei retrocedió instintivamente y vio un kunai pasar rápidamente junto a sus ojos. Seimei giró bruscamente la cabeza y miró en la dirección de donde había venido el kunai. Vio a un Jonin de Iwanin separarse repentinamente de la pelea que rodeaba al Jonin de Konoha y caminar lentamente hacia él. La expresión de Seimei se congeló y maldijo para sus adentros. Maldita sea, no es justo. ¿Envías a los grandes después de derrotar a los pequeños? Anteriormente, después de matar a algunos genin, era aceptable que Chunin viniera tras él, ya que no había diferencia cualitativa entre genin y chunin. Pero ahora, enviar un jonin para atacarlo parecía un poco excesivo, ¿no? Seimei miró a Furukawa con una mirada suplicante. Sin embargo, Furukawa solo lo miró brevemente, haciendo discretamente un gesto con la mano para indicarle que ganara tiempo, y luego lo ignoró. Al ver esto, Seimei inmediatamente perdió la esperanza. Es mejor confiar en mí mismo. Los pensamientos de Seimei corrieron y se obligó a calmarse, analizando las fortalezas y debilidades de ambos lados. Primero, todavía tenía suficiente chakra por el momento. En las batallas anteriores, no había usado mucho ninjutsu y había consumido una cantidad limitada de chakra. Actualmente le quedaban unos 1500 puntos. Esta ya era la cantidad de chakra que muchos chunin tenían con toda su fuerza, suficiente para sostener una batalla. En segundo lugar, su Sharingan aún no había sido expuesto. Si se usa bien, podría cambiar el rumbo de la batalla en un momento crítico. Esto era como tener una red de seguridad que le permitía enfrentar al enemigo con más serenidad. Por último, y lo más importante, el oponente definitivamente no era un verdadero Jonin. De lo contrario, Furukawa no le habría pedido que ganara tiempo. Porque ni la fuerza que solía mostrar, ni el poder de combate que demostraba al matar enemigos consecutivamente eran suficientes para enfrentarse a un verdadero Jonin. Pero como Furukawa le pidió que ganara tiempo, significaba que tenía la capacidad de hacerlo. Y con la fuerza que había demostrado actualmente, el límite que podía manejar era un Tokubetsu Jonin. En otras palabras, lo más probable es que el oponente fuera solo un Tokubetsu Jonin. Al pensar en esto, Seimei se sintió más seguro y la tensión que sentía al enfrentarse de repente a un Jonin se disipó significativamente. No estaba seguro de si podría manejar una pelea contra un Jonin experimentado y completo, pero si el enemigo era solo un Jonin Tokubetsu con una habilidad especializada, estaba dispuesto a intentarlo. Sin embargo, antes de eso, era mejor abandonar primero este campo de batalla. De esa manera, cuando se viera obligado a usar su Sharingan, podría minimizar el riesgo de exposición. Con esto en mente, Seimei de repente utilizó la técnica Body Flicker y rápidamente corrió hacia el borde exterior del campo de batalla en la parte trasera. Al ver esto, Shiraishi Kurama dejó escapar una mueca de desprecio e inmediatamente lo persiguió. Mientras ambos perseguían y huían, abandonaron el campo de batalla. Unos minutos más tarde, en algún lugar del bosque, Seimei estaba corriendo. De repente, varios kunais volaron desde atrás. Seimei los esquivó, y los kunais se incrustaron en el tronco del árbol que tenía delante, emitiendo un chisporroteo. Seimei miró atentamente y vio una etiqueta explosiva atada a uno de los kunais, su llama parpadeaba, a punto de explotar. Seimei maldijo por dentro y se retiró rápidamente. Auge. Se escuchó una violenta explosión. Las llamas carmesí envolvieron un área de varios metros. La onda de choque generada por la detonación de la etiqueta explosiva se extendió hacia afuera a una velocidad visible, provocando que los árboles del bosque crujieran. Un momento después, se escuchó un sonido de tos. Entre el humo se podía distinguir vagamente una figura que intentaba levantarse. Al momento siguiente, un kunai salió disparado y atrapó a la figura. ¡Ah! La figura parecía estar gravemente herida y dejó escapar un grito. En la rama de un árbol, Shiraishi Kurama retrajo su brazo, observando la escena sin expresión alguna. De repente, varios shuriken volaron desde el humo, apuntando directamente a la cara de Shiraishi Kurama. HMPH. Un juego de niños.
Shiraishi Kurama resopló con frialdad y desenvainó rápidamente la espada corta que llevaba en la cintura. Entonces, se oyeron una serie de estruendos al abatir de un solo golpe a todos los shuriken que volaban hacia él. El humo se disipó y Seimei salió de detrás del árbol, con la imagen residual de un clon disipándose a su lado. Este tipo de ilusión creada por la técnica del clon solo podría tener un ligero efecto en situaciones con poca visibilidad. En una pelea frontal, olvídate de ello. Apartando la mirada del clon, Shiraishi Kurama miró a Seimei con interés y dijo: niño, finalmente decidiste salir. Seimei permaneció en silencio. La sonrisa en el rostro de Shiraishi Kurama se desvaneció y levantó ligeramente la espada corta en su mano, diciendo: niño, ¿estás listo para abrazar la muerte? Mientras hablaba, liberó una fuerte intención de matar. Aquellos con poca fuerza de voluntad, al enfrentarse directamente a esta intención asesina, podrían incluso renunciar a resistirse. Pero ¿quién era Seimei? Había aspirado durante mucho tiempo a trascender en este mundo. Su ambición trascendía los límites de una sola aldea o país. ¿Cómo podría ser influenciado fácilmente por esto? Se necesitaría a alguien como Orochimaru para tener algún efecto en él. Al ver que la expresión de Seimei permaneció sin cambios, Shiraishi Kurama finalmente dejó de lado su desprecio y consideró a Seimei como un oponente digno de seria atención. El viento continuó susurrando entre las hojas. Uno estaba de pie en la rama de un árbol, el otro junto al tronco, no muy lejos el uno del otro. Pero ninguno habló ni se movió, solo se miraron fijamente como si quisieran continuar hasta el amanecer. De repente, una hoja cayó, bloqueando la visión de Seimei por un momento. Al instante siguiente, una ráfaga de viento feroz atacó desde un costado. Seimei se agachó instintivamente. La espada corta cortó el aire sobre la cabeza de Seimei. Shiraishi Kurama falló su ataque e inmediatamente atacó hacia abajo, cortando diagonalmente el lado derecho del cuello de Seimei. El aura afilada que emanaba de la hoja corta hizo que la mejilla de Seimei doliera. En el momento crítico, Seimei levantó su brazo derecho y bloqueó la espada corta de Shiraishi Kurama con el kunai en su mano. Pero en ese momento, Shiraishi Kurama reveló una sonrisa triunfante. Al ver esto, el corazón de Seimei se apretó inexplicablemente, e inmediatamente trató de crear distancia. Pero ya era demasiado tarde. El sonido chisporroteante de la electricidad llenó el aire. Un destello de relámpago apareció y un rayo azul cegador surgió de la palma de Shiraishi Kurama, viajando a lo largo de la hoja corta hasta llegar al kunai. La mano derecha de Seimei se entumeció y el kunai cayó al suelo. Shiraishi Kurama aprovechó la oportunidad y blandió su espada corta. Aunque Seimei se inclinó hacia atrás desesperadamente para esquivarla, la espada le rozó el pecho. El intenso dolor hizo que Seimei dejara escapar un gemido ahogado. Entonces, el olor de carne quemada llegó a su nariz. Sin mirar, Seimei supo que la herida en su pecho había sido quemada por el chakra del estilo rayo que cubría la espada corta de Shiraishi Kurama. El único consuelo era que no tenía que preocuparse por desangrarse a corto plazo. ¿Fue esta la bondad de Shiraishi Kurama? La respuesta obviamente fue no. El chakra del estilo rayo unido a la espada corta efectivamente había detenido su sangrado, pero también provocó que su cuerpo entrara en un estado temporal de parálisis. En ese momento, a Seimei ya no le importaba esconderse. Con un pensamiento, activó su Sharingan. En un instante, sus pupilas pasaron de negras a rojas como la sangre, y un tomoe de tono negro giró frenéticamente dentro de ellas. Sin tiempo para formar sellos manuales, Seimei utilizó directamente la habilidad hipnótica del Sharingan. En el momento en que sus ojos se encontraron, la mirada de Shiraishi Kurama pasó de la incredulidad a la confusión. Seimei sabía que este control era inestable. Entonces, pateó el suelo con ambos pies, retrocediendo rápidamente. Al mismo tiempo, giró la palma de la mano y sacó varios shurikens de su bolsa de herramientas ninja, lanzándolos con fuerza. Fin del capítulo. Capítulo 44. Capítulo 44. Potencia de fuego completa. Zumbido. 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 Los shurikens cortaron el aire con un sonido sutil.
Justo cuando estaban a punto de alcanzar a Shiraishi Kurama, este recuperó la consciencia de repente. Había que decir que, como Tokubetsu Jonin especializado en combate cuerpo a cuerpo, los instintos de combate de Shiraishi Kurama eran verdaderamente excepcionales. En el momento en que despertó, tomó la decisión más correcta, esquivando y bloqueando, interceptando la mayoría de los shuriken. Solo su brazo izquierdo sufrió algunos rasguños. Sin embargo, Shiraishi Kurama no prestó mucha atención a esta pequeña lesión. Ahora miraba fijamente a Seimei, sus ojos llenos de sorpresa no disimulada. Al mirar esas pupilas de color rojo sangre, Shiraishi Kurama sintió tanto emoción como miedo. La emoción surgió de las altas recompensas que se ofrecían por el Sharingan, tanto en el mercado negro como dentro de la aldea. Siempre que matara a Seimei y entregara su cuerpo, recibiría inmediatamente una gran suma de dinero. Los ninjas no eran santos sin deseos, y pocos podían resistirse a una suma tan grande de dinero. Además, matar a semejante genio también llenó a Shiraishi Kurama de una inexplicable sensación de logro. En cuanto al miedo, eso, naturalmente, surgió de la reputación que se había construido el clan Uchiha. 1 contra 1, huir. 2 contra 1, atacar por la espalda. Este dicho no era solo para presumir. Desafortunadamente, en ese momento se encontraba enfrentando una situación de 1 contra 1. Por lo tanto, Shiraishi Kurama instintivamente sintió miedo. Sin embargo, cuando vio el rostro joven y tierno de Seimei, el miedo en su corazón disminuyó un poco. Además, la mirada de Shiraishi Kurama se dirigió hacia abajo y la cicatriz en el pecho de Seimei era claramente visible. Aunque la herida había sido cauterizada por el rayo y la alta temperatura, y ya no sangraba, el daño que había sufrido Seimei era real. Esto aumentó aún más la confianza de Shiraishi Kurama. Mientras Shiraishi Kurama observaba a Seimei, Seimei también lo observaba a él. Tenía que admitir que esta vez se había equivocado. No esperaba que su oponente desarrollara un segundo chakra. Durante sus anteriores batallas contra los Genin y Guanin, también se había tomado el tiempo de observar las luchas entre los Jonin. Aunque no había prestado mucha atención a Shiraishi Kurama, recordaba haberlo visto usar el estilo tierra. Por lo tanto, instintivamente asumió que la naturaleza del chakra del oponente era la tierra, descuidando por completo la posibilidad de que pudiera usar otros tipos de ninjutsu. Aunque sabía que los ninjas en el nivel Jonin comenzarían a desarrollar una segunda naturaleza. Sin embargo, inconscientemente, no consideraba a los Tokubetsu Jonin como verdaderos Jonin, solo los veía como Chunin mejorados. Como resultado, pasó por alto esta posibilidad y terminó sufriendo una pérdida significativa. Pero también fue su mala suerte. Shiraishi Kurama probablemente ocultó su chakra de naturaleza rayo para emboscar a su Jonin. Inesperadamente, mató accidentalmente a todos los Chunin y Genin, atrayendo la atención del oponente y terminó recibiendo el golpe por el Jonin. Esto también le enseñó una lección a Seimei. Nunca te enorgullezcas antes de alcanzar cierto nivel de fuerza. De lo contrario, cualquier pequeño error podría costarle la vida. Sintiendo que el entumecimiento en su cuerpo casi se desvanecía, Seimei no perdió más tiempo e inmediatamente levantó sus manos, a punto de formar sellos manuales. Al ver esto, Shiraishi Kurama inmediatamente miró hacia otro lado. Él era muy consciente del peligro del Sharingan, por lo que no se atrevió a mirar a Seimei a los ojos mientras estaba formando sellos manuales, por miedo a caer bajo el genjutsu. Desafortunadamente, el nivel de genjutsu de Seimei era demasiado bajo en ese momento, y la evolución de su Sharingan no era lo suficientemente avanzada como para permitirle lanzar genjutsu con solo un gesto como Uchiha Itachi puro más tarde. De lo contrario, el escrutinio descarado que Shiraishi Kurama le hizo hace un momento habría sido un acto suicida. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Justo cuando Shiraishi Kurama miró hacia otro lado, una enorme bola de fuego voló hacia él. Shiraishi Kurama no se atrevió a tomarlo de frente y rápidamente lo esquivó hacia un lado. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el equilibrio, un kunai se disparó hacia él desde el frente. Shiraishi Kurama inicialmente quiso desviarlo con su espada, pero cuando vio la etiqueta explosiva ardiendo en el kunai, su expresión cambió drásticamente y saltó hacia atrás. Auge. La etiqueta explosiva detonó pero no hirió a Shiraishi Kurama.
Seimei aprovechó su ventaja y usó al instante la técnica de destellos corporales para alcanzar otro árbol. Luego, rápidamente formó sellos manuales y usó el estilo fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. El tomoe en las pupilas rojo sangre de Seimei giraba rápidamente, llevando la capacidad de percepción del Sharingan a su límite. Bolas de fuego que parecían semillas de flores de fénix volaron desde su boca, cada una golpeando con precisión el lugar donde Shiraishi Kurama estaba a punto de aterrizar, lo que lo obligó a entrar en un estado de shock. Sin embargo, Shiraishi Kurama hizo honor a su título de Tokubetsu Jonin. Incluso bajo los ataques precisos de Seimei, logró evitar lesiones graves. Si se tratara del Iruanin Chunin de antes, incluso si no hubiera muerto, habría sufrido quemaduras graves. Pero Shiraishi Kurama solo tenía algunas marcas de quemaduras en su cuerpo. Shiraishi Kurama tosió levemente, soportando la sensación de ardor en su cuerpo, y miró hacia donde se encontraba Seimei, murmurando: «Se acabó. ¿Terminado? Jeje». Seimei se burló, apareciendo en otro árbol, y una vez más formó sellos manuales para usar ninjutsu. Estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Seimei escupió docenas, incluso cientos, de llamas que bombardearon a Shiraishi Kurama como si fueran misiles teledirigidos. En ese momento, Seimei era como un joven imprudente, ignorando por completo el consumo de chakra, decidido a abrumar al oponente con ninjutsu. Después de varios ataques consecutivos, Shiraishi Kurama no pudo soportarlo más y lanzó un contraataque. No era que Shiraishi Kurama careciera de paciencia para continuar con Seimei, pero a medida que pasaba el tiempo, sus movimientos de esquiva fueron siendo gradualmente vistos por Seimei. Esto provocó que la presión sobre él aumentara. Shiraishi Kurama temía que si esto continuaba, perdería la oportunidad de contraatacar. Entonces, después de esquivar el ataque de Seimei una vez más, antes de que Seimei pudiera hacer otro movimiento, emergió de detrás del árbol y usó la técnica Body Flicker para acercarse rápidamente a Seimei. Quizás antes de activar el Sharingan, este movimiento podría haberlo tomado por sorpresa. Pero ahora, antes de que el oponente pudiera acercarse, Seimei ya había utilizado la técnica Body Flicker para crear distancia. Shiraishi Kurama quería seguir persiguiéndolo, pero 3 kunais se dispararon repentinamente hacia él, bloqueando precisamente su camino, haciéndolo extremadamente incómodo. Estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Después de usar los kunais para evitar que el oponente se acercara, Seimei volvió a utilizar esta técnica. Al ver reaparecer las familiares bolas de fuego, Shiraishi Kurama se detuvo rápidamente y se concentró, preparándose para esquivar. Pero en ese momento, varios shuriken al rojo vivo salieron volando de las llamas, golpeando primero sus puntos vitales. Tomado por sorpresa, la expresión de Shiraishi Kurama cambió drásticamente y rápidamente blandió su espada para bloquear. Sin embargo, aunque bloqueó todos los shuriken, no tuvo tiempo de esquivar las llamas creadas por la técnica del fuego del sabio Fénix. Auge. Una bola de fuego se estrelló contra él y lo hizo volar hacia atrás. Shiraishi Kurama se agarró el pecho carbonizado y tosió violentamente. Luchó por ponerse de pie, pero no lo logró después de varios intentos. Capítulo 45. Resumen del capítulo 45. Zas. La figura de Seimei apareció en el campo. Luego, lanzó un kunai, apuntando directamente a Shiraishi Kuraudo, que estaba luchando. El kunai voló rápidamente a una distancia de 7 u 8 metros, aparentemente a punto de alcanzar su objetivo. Pero en ese momento, Shiraishi Kuraudo de repente levantó la cabeza, revelando una sonrisa feroz. Entonces, todo su ser se transformó en un rayo, acercándose a Seimei a una velocidad asombrosa. Este estado era completamente diferente a la debilidad que acababa de mostrar. Estaba claro que Shiraishi Kuraudo había estado actuando hace un momento. Sin embargo, ante el repentino estallido de Shiraishi Kuraudo, Seimei no mostró el pánico esperado. Como si lo hubiera anticipado, en el momento en que el oponente lanzó su ataque sorpresa, ya se había retirado. No solo eso, sino que durante su retirada, sus manos formaban rápidamente sellos.
magia, técnica de vinculación. Los pensamientos de Seimei se movieron, y antes de que Shiraishi Kuraudo pudiera acercarse, lanzó esta técnica. Mirando el Sharingan gigante que gradualmente llenó toda su visión, Shiraishi Kuraudo murmuró: no es ninjutsu. Obviamente, pensó que Seimei estaba usando ninjutsu nuevamente, pero resultó ser un genjutsu que nunca había usado antes. Al instante siguiente, su espíritu y su voluntad se desvanecieron, como si hubiera entrado en una escena ilusoria. Aunque aún sentía su cuerpo, no podía moverse ni un centímetro. Al volver a mirar hacia abajo, vio varios clavos de hierro oxidados, cada uno de 1 metro de largo, que le atravesaban las extremidades y el pecho. Aunque sabía que la escena frente a él era falsa, el dolor que penetraba profundamente en sus huesos todavía le hacía torcer los labios involuntariamente. Al mismo tiempo, en el mundo exterior, Seimei miró la espada corta frente a su cuello, cuyo rayo se disipaba gradualmente, y dejó escapar un largo suspiro de alivio. En ese momento, una figura apareció detrás de él, atacando desde atrás a una velocidad no menor que la carga anterior de Shiraishi Kuraudo. Parecía que querían aprovechar su momento de relax y matarlo de un golpe. Pero Seimei estaba realmente relajado. En el momento en que apareció el atacante, Seimei, como si lo hubiera sentido de antemano, lo esquivó y se escondió detrás de Shiraishi Kuraudo. Mirando la figura que se acercaba rápidamente, Seimei se burló: por fin te has mostrado. Con esto, se retiró inmediatamente. Al ver esto, la expresión de Shiraishi Kuraudo, o mejor dicho, la del clon de sombra de Shiraishi Kuraudo, cambió y estaba a punto de dar un paso adelante para liberar el genjutsu Gensu. Pero en ese momento, aparecieron chispas en la espalda de Shiraishi Kuraudo, revelando una etiqueta explosiva en llamas. Auge. Se escuchó una violenta explosión. Las llamas carmesí envolvieron instantáneamente a Shiraishi Kuraudo y su clon de sombra. Las llamas brillantes disiparon parte de la oscuridad circundante. Solo entonces Seimei se relajó verdaderamente y comenzó a respirar con dificultad. Parecía haber ganado esta batalla fácilmente, pero todo fue gracias a la conveniencia del Sharingan. Si no fuera por la habilidad hipnótica del Sharingan, habría sido asesinado por los ataques en cadena de Shiraishi Kuraudo después de su error inicial. Estaba claro que Shiraishi Kuraudo quería una victoria rápida en ese momento. Desafortunadamente, debido a que había activado el Sharingan desde el principio, escapó de ese destino. Si eso fuera todo, solo podría prolongar su supervivencia bajo la persecución del oponente. Sin embargo, además de su capacidad hipnótica, el Sharingan también le otorgaba una poderosa percepción. Con esto, pudo ver a través de los movimientos de Shiraishi Kuraudo, llevando sus 3 ninjutsu estilo fuego y la habilidad lanzamiento de herramientas al límite. De lo contrario, incluso si hubiera cultivado los 3 ninjutsu estilo fuego al nivel 2 y elevado lanzamiento de herramientas al nivel 3, es posible que no hubiera podido lidiar con el oponente. Y si sus ataques no podían amenazar al oponente, entonces este podía ganar tiempo por completo y agotar su chakra. En ese momento solo le esperaba la muerte. Afortunadamente, el Sharingan era lo suficientemente poderoso como para obligar al oponente a tomar la iniciativa y contraatacar. Sin embargo, el contraataque de Shiraishi Kuraudo no fue aleatorio. Tenía su propio plan. Primero, al comienzo del contraataque, cuando salió de detrás de ese gran árbol, ya había utilizado la técnica del clon de sombra de antemano, creando en secreto un clon de sombra. Luego, se usó a sí mismo como cebo, atacando activamente a Seimei, tratando de atraer toda su atención para crear una oportunidad para el clon de sombra. Sin embargo, su fuerza claramente superó las expectativas del oponente. La combinación de estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix y lanzamiento de herramientas tomó al oponente completamente por sorpresa. En este punto, el desarrollo de los acontecimientos fue gradualmente más allá del control de Shiraishi Kuraudo. Pero la flecha ya estaba en la cuerda y tuvo que soltarla. Entonces, después de ser golpeado por la técnica del fuego del sabio Fénix, Shiraishi Kuraudo fingió estar gravemente herido y atrajo a Seimei. Aunque Seimei vio a través de la artimaña, aún así se rebeló. En ese momento, ambos tenían sus propios planes. Shiraishi Kuraudo quería atacar a Seimei tanto por delante como por detrás con su clon de sombra. Y Seimei quería dar vuelta a la situación y capturar al oponente de un solo golpe.
Esto no quiere decir que fuera particularmente brillante, sino más bien que había estado mentalmente preparado desde que el oponente utilizó por primera vez la técnica del clon de sombra. Aunque el Sharingan no podía ver directamente los canales de chakra y los puntos de acupuntura de una persona, podía discernir aproximadamente la cantidad de chakra. Por lo tanto, aunque no vio el proceso del oponente usando la técnica del clon de sombras, la extraña situación de su chakra disminuyendo repentinamente a la mitad fue observada claramente por él. Si aún no pudiera adivinar nada de esto, entonces sus ojos habrían sido desperdiciados. Y con preparación mental, no le sorprendió demasiado ni el arrebato final de Shiraishi Kuraudo ni la aparición repentina de su clon de sombra. Solo se podía decir que el dicho que circulaba en el mundo ninja era cierto. En una pelea 1 contra 1, el Sharingan era simplemente demasiado ventajoso. Desde el principio, Shiraishi Kuraudo había adivinado su carta del triunfo, por lo que no era de extrañar que pudiera ganar al final. Tomando una respiración profunda, sintiendo que el dolor en su pecho disminuía, Seimei dejó de pensar y abrió su panel para echar un vistazo. Después de una batalla, su chakra restante estaba casi agotado. No todo fue consumido mediante el uso de ninjutsu. Una parte considerable fue utilizada para activar el Sharingan. Aunque normalmente activar el Sharingan solo requería un punto de chakra por minuto, el consumo de chakra se disparaba durante batallas intensas. Tal como hace un momento, en apenas unos minutos, había consumido varios cientos de puntos de chakra. Sin embargo, también hubo buenas noticias. El progreso evolutivo de su Sharingan había aumentado en 10 puntos. Esto le mostró a Seimei un atajo para aumentar el progreso de la evolución de su Sharingan. Sin embargo, después de pensarlo un poco, Seimei abandonó la idea. No quería estar al borde de la muerte otra vez. Con el panel de competencia, no había absolutamente ninguna necesidad de que corriera tal riesgo, incluso si era un atajo. Mirando las llamas que gradualmente se apagaban frente a él, Seimei se agarró el pecho, caminó hacia adelante, recogió la espada corta del suelo y luego abandonó el lugar. Luego, planeó encontrar un lugar donde esconderse y esperar tranquilamente a que terminara este extraño ataque sorpresa. En cuanto al campo de batalla, quien quisiera ir podría ir. Ya había hecho bastante. Que vivieran o murieran dependía de su propia suerte. Además, incluso si quisiera ir al campo de batalla, su cuerpo no lo permitiría. Sin mencionar su chakra casi agotado, solo la herida en su pecho le impediría mostrar gran parte de su fuerza. Participar en la batalla en tales circunstancias sería un puro suicidio. Seimei no tenía intención de sacrificarse por los demás. Capítulo 46. Capítulo 46. Regreso. Varias horas pasaron en un instante. Al principio, a Seimei le preocupaba que otros enemigos lo persiguieran, pero como el cielo estaba a punto de iluminarse y no había visto a una segunda persona, su espíritu tenso se relajó un poco. Si el enemigo tuviera la ventaja, no ignoraría la vida o la muerte de Shiraishi Kuraudo, por lo que era probable que su bando hubiera ganado. Después, solo quedaba esperar pacientemente el rescate. En cuanto a regresar por su cuenta, Seimei lo pensó, pero finalmente se dio por vencido. Después de todo, la victoria de su bando era solo una especulación. Y si la batalla era intensa y el enemigo no podía atender a este bando por el momento, ¿no estaría cayendo en una trampa si retrocedía? Entonces era mejor esperar pacientemente. Y esta espera duró 2 horas. 2 horas después, el cielo estaba brillante. En el bosque, 4 ninjas de Konoha se movían rápidamente. De repente, el Jonin líder se detuvo y lanzó un kunai, gritando: ¿Quién está ahí? Al escuchar esto, los 3 genin de Konoha se dispersaron inmediatamente, formando vagamente una formación defensiva. Sonido metálico. El kunai fue interceptado en el aire. Seimei salió de detrás de un árbol. Al ver su atuendo, uno de los genin de Konoha que estaba frente a él exclamó sorprendido: ¿Un ninja de Konoha? Sí. Seimei asintió. Al ver esto, el líder Jonin no bajó la guardia y preguntó: ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Al escuchar esto, Seimei explicó su identidad y lo que había experimentado la noche anterior en detalle.
Después de escuchar su relato y observar la herida en su pecho, el Jonin líder reflexionó un momento antes de llevarlo de regreso al campamento temporal. Aproximadamente una hora después, Furukawa apareció en el campamento temporal. Después de verificar su identidad, Seimei fue llevado de regreso al campamento principal. A partir de su conversación, Seimei finalmente entendió toda la historia. Inicialmente, sintió que el ataque sorpresa del ninja de Iwa esta vez era irrazonable. Su zona de defensa anterior carecía de instalaciones importantes, y tomarla no sería de mucha importancia, ni podrían mantenerla. Atacar aquí era una tarea completamente ingrata. Ahora Seimei comprendió que no era algo sin sentido. Porque anoche no fue solo su zona de defensa la que fue atacada, también fueron atacadas varias zonas de defensa vecinas, así como varias zonas de defensa al otro lado del campamento principal. Además, no solo los ninjas de Iwa participaron en el ataque, sino también los ninjas de Suna. Estos dos pueblos habían llegado a algún tipo de acuerdo y lanzaron un ataque simultáneo contra el campamento principal de Konoha. Así es, era el campamento principal. Los ninjas que atacaron sus zonas de defensa exteriores solo podían considerarse una finta. La verdadera fuerza principal esperó un rato antes de lanzar su ataque. Anoche, tras recibir señales de socorro de todos lados, el campamento principal envió inmediatamente varios equipos a buscar refuerzos. Sin embargo, poco después de que los equipos partieran, aparecieron las fuerzas principales de los ninjas Iwa y Suna, atacando directamente el campamento principal desde el este y el oeste. Estas fuerzas principales no eran la chusma que Seimei y los demás habían encontrado. Una vez que entraron en el campo de batalla, las zonas defensivas del este y el oeste no pudieron resistir en absoluto. En poco tiempo fueron violadas. Al ver que el enemigo estaba a punto de llegar al campamento principal, Orochimaru no tuvo más remedio que ordenar a las tropas de apoyo que regresaran. Entonces, mientras Seimei y los demás luchaban por mantenerse a flote, una batalla extremadamente feroz también tuvo lugar en el campamento principal. No hace falta decir que Konoha finalmente logró proteger el campamento principal. De lo contrario, no podría ver a Furukawa ahora. Sin embargo, Seimei miró el brazo derecho vacío de Furukawa y no pudo evitar suspirar por los peligros del campo de batalla. Así es, Furukawa perdió un brazo en la batalla de anoche, y era su brazo dominante, el derecho. Esto, sin duda, reduciría significativamente su fuerza. Pero este ya era el mejor resultado. De los 4 Jonin que estaban del lado de Konoha anoche, solo él y otro Jonin especial sobrevivieron. El líder del escuadrón, Nakajima Hiroshi, y otro Jonin especial murieron en la batalla. Además, solo un Chunin sobrevivió. En cuanto a Ryosuke y Mizutani Shizuko, aunque sufrieron heridas graves, tuvieron la suerte de resistir hasta que Okura Seiya llegó con refuerzos. Así es, aunque el campamento principal no pudo brindar apoyo oportuno, Okura Seiya, el Jonin que se quedó en la base, sí brindó apoyo. Fue precisamente por eso que Ryosuke y los demás sobrevivieron. Originalmente, Furukawa pensó que Seimei estaba muerto, pero de repente, al escuchar noticias de él, inicialmente pensó que alguien se estaba haciendo pasar por él. Después de todo, hacía tanto que no aparecía, y cuando abandonó el campo de batalla, lo perseguía un Jonin especial. Era normal que muriera. Pero nadie esperaba que Seimei realmente sobreviviera e incluso matara al enemigo. Esto hizo que Furukawa estuviera muy satisfecho. En cuanto a los detalles del asesinato, Seimei enfatizó la subestimación que el enemigo tenía de él y su propia cautela. De todos modos, nadie había visto toda la fuerza de Shiraishi Kuraudo, por lo que Seimei debía describir su verdadero poder de combate. Incluso si alguien sospechara que podría haber algunos problemas, siempre y cuando se negara a admitirlo, alguien defendería a Shiraishi Kuraudo, el enemigo. Después de un tiempo, cuando su fuerza aumentó, este pequeño problema ya no sería un problema. Regreso al campamento principal. Seimei fue primero a ver a Ryosuke y Mizutani Shizuko. Cuando los dos lo vieron, casi se conmovieron hasta las lágrimas de alegría. Al ver que estaban bien, Seimei también mostró una extraña sonrisa.
Después de charlar un rato, Seimei acudió al equipo médico para tratar sus heridas. Las otras heridas superficiales no eran nada, pero la lesión en el pecho necesitaba ser atendida lo más pronto posible. Aunque la alta temperatura del rayo había cauterizado su herida y detenido la hemorragia, si no se trataba con cuidado, era muy probable que dejara secuelas. Seimei no quería terminar como Monli Rayate posterior, tosiendo cada pocos pasos. Hablando de Monli Rayate, Seimei pensó en la danza de la luna creciente. La batalla de anoche hizo que Seimei se diera cuenta de que su ninjutsu era temporalmente suficiente para ataques de largo alcance. Luego solo necesitaba aumentar continuamente sus niveles. Por otro lado, para el combate cuerpo a cuerpo, el taijutsu básico claramente ya no era suficiente. Necesitaba aprender técnicas más avanzadas lo antes posible. Por supuesto, no quería aprender la danza de la luna creciente. Para realizar esta técnica secreta, primero era necesario invocar 2 clones de sombra usando la técnica de clon de sombra, luego los clones y él se teletransportarían rápidamente frente al enemigo y finalmente atacarían los puntos vitales del enemigo desde arriba, izquierda y derecha. De este proceso se desprende que este movimiento consume mucho chakra y se centra en matar de un solo golpe. Solo era apartamento para ninjas como Monli Rayate, especializada en ataques furtivos y asesinatos. El objetivo de Seimei era convertirse en un guerrero completo, no en un asesino, por lo que este movimiento no era adecuado para él. Quería aprender la técnica de espada necesaria, Kenjutsu estilo Konoha. Aunque esta técnica no estaba muy extendida entre los ninjas de Konoha, sí había algunos que la conocían. Por ejemplo, el genin eterno, Kosuke Maruboshi, y el jonin de Konoha, Ayama Shirakumo, ambos conocían esta técnica e incluso habían desarrollado sus propias técnicas secretas basadas en ella. Seimei sintió que si aprendía esta técnica y mejoraba su competencia, también debería ser capaz de desarrollar sus propios movimientos de espada únicos. Por supuesto, estas no eran las cosas más importantes. Lo más importante era que estaba relativamente extendido y la aldea no era muy estricta al respecto. Básicamente, si uno tenía suficiente mérito, podía canjearlo. La dificultad de adquisición relativamente baja fue la razón principal por la que Seimei puso sus miras en él. Mientras caminaba, Seimei calculó los méritos en el campo de batalla que había acumulado durante el último mes, y era casi suficiente. Seimei planeó cambiar esta técnica por otra en el departamento de logística después de tratar sus heridas. Capítulo 47. Capítulo 47 Ganancia. 3 días después. Madrugada. Seimei salió de la tienda y atravesó el campamento base, observando a la multitud que iba y venía, e inexplicablemente sintió una sensación opresiva de una tormenta inminente. Seimei sabía de dónde venía ese sentimiento. Con la personalidad de Orochimaru, era absolutamente imposible ser derrotado sin contraatacar. La emboscada en el camión al principio fue una ocasión, y el ataque sorpresa de hace 3 días fue otra. Tras sufrir 2 derrotas consecutivas, Orochimaru no podía evitar tomar represalias. Tenía motivos para sospechar que la otra parte estaba tramando un gran movimiento. Sin embargo, Seimei miró los rastros de humo y fuego a su alrededor, sabiendo que incluso si quisiera tomar represalias, no sería posible en un corto periodo de tiempo. Hace 3 días, la incursión conjunta de los ninja de arena y los ninja de roca, aunque Konoha la bloqueó, más de la mitad de los suministros en el campamento base fueron quemados. Por lo tanto, antes de que llegaran los nuevos suministros, era poco probable que Orochimaru hiciera algún movimiento importante. Y de acuerdo a la velocidad con la que se apresuraron al campo de batalla de la Tierra de la Lluvia hace un mes, tomaría al menos 20 días transportar los suministros desde Konoha hasta aquí. Y eso sin contar el tiempo necesario para reunir suministros. Si alguien sabotea el transporte de suministros en el camino, tardará aún más. Seimei estimó que no sería posible lograrlo sin un mes de tiempo. En otras palabras, probablemente no habrá batallas a gran escala en el próximo mes. Esto hizo que se relajara un poco.
Abandonando el campamento base y atravesando varias líneas de defensa, Seimei llegó a un denso bosque ubicado en el lado noroeste del campamento base. Tan pronto como se acercó aquí, escuchó varios gritos de tocones de árboles al ser golpeados, y más lejos, se escucharon sonidos metálicos de armas chocando. Seimei ya no estaba sorprendido por esto. Este lugar fue originalmente asignado por el campamento base para el entrenamiento ninja, por lo que era normal que alguien practicara aquí. Incluso en tiempos de guerra, los ninjas no podían realizar misiones todo el año. Básicamente, cada 10 días o cada medio mes, tenían unos días de descanso. Y bajo la presión del campo de batalla, muchos ninjas optarían por practicar durante este tiempo para mejorar su propia fuerza. Para facilitar la gestión, el campamento base ha destinado esta zona especialmente. Habiendo estado en el campo de batalla por más de un mes, Seimei venía aquí cada vez que tenía tiempo, especialmente en los últimos 3 días, venía aquí a practicar todos los días. Al llegar rápidamente a un rincón vacío, Seimei sacó una espada corta. Esta espada corta le fue arrebatada a Shiraishi Kaito. Medía aproximadamente medio metro de largo y su hoja era de color blanco plateado. Estaba hecha de hierro fino mezclado con un metal conductor de chakra. No solo era fuerte y duradero, sino que también tenía una buena eficiencia de transmisión de energía. Desafortunadamente, el nivel de ninjutsu estilo fuego de Seimei no era alto, y su comprensión del chakra del atributo fuego era demasiado superficial para completar el cambio de forma y el cambio de naturaleza del chakra del atributo correspondiente, y no podía ejercer todo el poder de esta espada corta. De lo contrario, con un movimiento de su Blazing Fire Blade, el enemigo no solo sufriría daño físico, sino también quemaduras de alta temperatura por las llamas. Sacudiendo la cabeza, Seimei dejó temporalmente esos pensamientos atrás y comenzó a practicar Kenjutsu estilo Konoha. Así es, Seimei ya había hecho el cambio a Kenjutsu estilo Konoha, y el proceso se desarrolló sin problemas y sin ningún problema. Y durante la práctica, Seimei descubrió que la perfección del taijutsu básico en realidad tenía un efecto adicional sobre él. En menos de 3 días, su Kenjutsu estilo Konoha ya había alcanzado el nivel, e incluso alcanzó el nivel LV1, 60-200. Según la estimación de Seimei, la dificultad de aprendizaje del Kenjutsu estilo Konoha debería ser de rango C. Incluso si no consumiera demasiado chakra durante la práctica, tomaría al menos 3 días alcanzar el nivel. Comparando los dos, este no fue solo un poco más rápido. ¿Y el motivo? Seimei lo había deducido a grandes rasgos. Muchas de las técnicas del taijutsu básico estaban incluidas en el Kenjutsu estilo Konoha. De esta manera, la perfección del taijutsu básico equivalía a aprender de antemano parte del contenido del Kenjutsu estilo Konoha. Por eso el progreso fue tan rápido. Sin embargo, Seimei estimó que este efecto de ganancia también era limitado y no podía seguir ayudando al crecimiento del Kenjutsu estilo Konoha. Después de todo, el taijutsu básico tenía un límite. Una vez agotados estos fundamentos, sería naturalmente inútil. Las cosas se desarrollaron como él esperaba. 2 días después, mañana, cuando Seimei completó otra ronda de entrenamiento de Kenjutsu estilo Konoha, la competencia solo aumentó en un punto. Al mismo tiempo, en su panel, taijutsu básico en la columna de habilidades parpadeó por un momento y de repente desapareció. Al principio, Seimei estuvo preocupado por un tiempo, pero después de confirmar que el conocimiento relevante todavía estaba en su mente, se sintió aliviado. Obviamente, el taijutsu básico fue completamente absorbido por el Kenjutsu estilo Konoha. En ese momento, el nivel de su Kenjutsu estilo Konoha era nivel 1, 181-200. Al ver que estaba a punto de subir de nivel, Seimei, naturalmente, no perdió el tiempo. Tras un breve descanso, comenzó una nueva ronda de entrenamiento. Sin embargo, sin la mejora de ganancia de taijutsu básico, la velocidad de entrenamiento disminuyó inevitablemente. No fue hasta media tarde que finalmente subió el nivel de Kenjutsu estilo Konoha al nivel 2-1-500. En ese momento, aunque Seimei aún no era un maestro espadachín, manejaba la espada corta en su mano decentemente.
Después de practicar por un tiempo, Seimei dejó la espada corta y comenzó a repasar todo el proceso de práctica de Kenjutsu estilo Konoha en los últimos días. Una cosa era segura, que su Kenjutsu estilo Konoha pudiera mejorar tan rápidamente era definitivamente inseparable del taijutsu básico que ya había practicado a la perfección. A partir de esto, Seimei no pudo evitar pensar en la situación cuando aprendió liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. En ese momento, fue precisamente porque ya había practicado liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego hasta el nivel 1 que pudo comenzar rápidamente con liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Incluso la liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón que aprendió más tarde también se debió a que liberación de fuego. Técnica de gran bola de fuego y liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix se habían dominado una tras otra, por lo que pudo acumular competencia a una velocidad más rápida. En ese momento, descubrió un patrón, es decir, los ninjutsu del mismo atributo podrían potenciarse mutuamente hasta cierto punto. Pero después de que los tres ninjutsu fueron mejorados al nivel 1, este efecto no era obvio, o casi inexistente. Así que no siguió profundizando en ello. Ahora, Seimei se dio cuenta de que estaba equivocado. No debería haber mejorado los tres ninjutsu estilo fuego al mismo tiempo. Como todos eran ninjutsu de rango C, y el nivel de competencia no era muy diferente, no tenía mucho sentido aprender unos de otros. Por lo tanto, la competencia solo podría aumentar poco a poco. El enfoque correcto debería ser primero mejorar el nivel de un ninjutsu, dominando así el uso avanzado del chakra del atributo correspondiente, y luego aprender otros ninjutsu relacionados. De esta manera, era equivalente a que un estudiante mayor hiciera las preguntas de examen de un estudiante menor, y el proceso naturalmente sería mucho más fácil. Como se reflejó en el panel, la competencia aumentó exponencialmente. De esta manera no solo se podría ahorrar tiempo, sino también chakra. Esto hizo que Seimei se arrepintiera de no haber pensado en ello antes. Afortunadamente, no era demasiado tarde. Seimei abrió el panel y lo miró, y finalmente decidió mejorar primero el nivel de liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix entre los tres ninjutsu de estilo fuego. La razón para elegir esto fue muy simple, su practicidad fue la más fuerte. En cuanto a otras habilidades, la relevancia no era demasiado grande, solo mejorarlos paso a paso. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.